bienvenidos a la última de las charlas de este ciclo de italianística que, como ustedes ya saben, comenzó en el año 2007. Bueno, yo soy Claudia Pelosi, la directora de la Escuela de Letras. Hoy tenemos la última conferencia del ciclo que se realiza entre Adili y USAL. La semana pasada les cuento, tuvimos el encuentro de italianística y realmente fue muy hermoso, muy conmovedor, además de toda la parte, digamos, académica, ¿no? Fue toda una experiencia interesante porque fue el primer encuentro virtual que hicimos. Bueno, hoy nos hablará la doctora Silvia Catoni, a quien agradezco especialmente por compartir sus conocimientos. La charla se llama El cambio de lengua, fases y sentidos en la literatura italiana contemporánea. Silvia Catoni, doctora en Letras Modernas y magíster en Lengua y Cultura Italianas, en Perspectiva Intercultural, profesora titular de Literatura Italiana de la Facultad de Filosofía y Humanidades y de Literatura Occidental Contemporánea. Fue becaria de CONICOR y realizó estancias de investigación en universidades del extranjero, como Siena y Padua. Como profesora visitante dictó seminarios de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Comahue y en la Universidad de San Pablo, Brasil. Dirige el equipo de investigación, identidad y memoria en las escrituras del yo. Fue coautora del repertorio bibliográfico de las relaciones entre las literaturas argentina e italiana, en colaboración con Trinidad Blanco de García, y de Migraciones y Escritura, Pasado y Futuro, Lengua y Nación. Tradujo poemas de Antonio Catalfamo, Antonia Pozzi y Daria Menicanti, que publicó en los volúmenes Microcosmos, La vida soñada y otros poemas, y Cancionero para Giulio, respectivamente. Desde 2014 hasta la fecha dirige la colección Tradiciones Cartoneras del Centro Editor La Sofía Cartonera de la Facultad de Filosofía y Humanidades, dedicada a la traducción de textos relevantes de la literatura extranjera de todos los tiempos. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Antes, quería explicarles un poquito la mecánica. Por ahí preguntaba por el tema del micrófono y del video. El público no tiene acceso a micrófono y audio por un tema de, del peso de la plataforma y además para que el expositor pueda hacerla de una manera mejor. Por eso todas las preguntas y las sugerencias se hacen por chat. ¿Sí? Lo escriben por chat, y al final de la conferencia, Nora Sforza, que es Adili, dirigir la charla, ¿no? Las preguntas que ustedes hacen. Bueno, muchísimas gracias al público, a Nora y a Silvia, y a todos los que hacen posible estos hermosos encuentros entre Adili y USAL. Silvia, te dejo entonces la palabra. Bueno, muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a Adili y a la Universidad de Salvador que nos brinda este espacio, y a las personas de Nora y de Claudia que lo viabilizan y nos permiten compartir y reflexionar juntos temas de investigación que las personas que nos dedicamos a la literatura italiana en Argentina llevamos adelante. Así que celebro y agradezco esta iniciativa y la continuidad de este ciclo. En segundo lugar, quiero ponerlos un poco en contexto y decirles que el tema de mi presentación, que está vinculado con este problema de la literatura contemporánea, que es escribir en la lengua del otro, es un tema que se deriva de mi tesis de doctorado, que fue una tesis que estudió y analizó la obra en italiano de Juan Rodolfo Wilcock. Entonces fue ya esa una tesis que me introdujo en este problema teórico de la literatura, que es el cambio de lengua, ¿no? Un tema que, por otro lado, después yo continué desarrollando, profundizando, y que pude instalar un poco en el grupo de investigación que tengo a mi cargo, y ya por suerte hay algunas personas que, como Massimo Palmieri, por ejemplo, que ya ha presentado su tesis de doctorado sobre la escritura de Adrián Bravi, bueno, Francesca Melegatti, Julieta Amaya, que están presentando ya proyectos de tesis sobre escritores
no italianos que adoptaron el italiano como lengua de creación. O sea que con esto simplemente quiero decir que hay un grupo, bueno, también Andrés Inga trabaja el tema del cambio de lengua en otros autores no italianos, pero es un tema que por suerte se está instalando en el grupo y siempre con este tramado colectivo que lo hace más interesante. En realidad, la conferencia de hoy, o mi presentación, tiene que ver con presentar un problema teórico de la literatura, ¿no? Que es un problema como el cambio de lengua, o sea, los escritores que eligen otra lengua, que no es la propia, que no es la lengua nativa, para escribir su producción. Entonces, la conferencia tiene distintos momentos, o la presentación tiene distintos momentos. Primero, voy a intentar circunscribir y definir el problema teórico del que me voy a ocupar y ver cómo nace, en qué contexto nace, qué características tiene, porque, como ustedes pueden advertir, es un problema que no se da solo en la literatura italiana. Yo lo voy a centrar y lo voy a ejemplificar dentro del sistema literario italiano, pero al ser un problema teórico de la literatura, es un problema que se puede estudiar en otros sistemas literarios. Por esa razón, y teniendo en cuenta que en las últimas décadas está teniendo gran relevancia, ¿no?, el surgimiento y la aparición de escritores que escriben en una lengua ajena, me parece que es importante y está bueno pensar teóricamente este problema y hacer algo que también me parece que es necesario, que tiene que ver con historizarlo, ¿no? Historizarlo y encontrar, por eso la segunda parte del nombre de mi presentación es Fases y sentidos en la literatura italiana contemporánea, porque evidentemente es un problema estético que asume distintas características desde el momento de su nacimiento hasta hoy. La hipótesis de partida que de alguna manera fundamenta mi exposición es que el problema del cambio de lengua o el fenómeno del cambio de lengua en la literatura italiana moderna ofrece dos momentos claramente diferenciados, ¿no? Una primera fase, ¿no?, que está vinculada al contexto de la modernidad literaria, ¿no? Una primera fase en donde asume relevancia y comienza a definirse la figura del escritor desarraigado, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta que el cambio de lengua es esta capacidad de abandonar la lengua de origen para escribir en una segunda lengua o lengua adquirida, este problema planteado así es un problema relativamente nuevo dentro de la literatura, ¿no? Las situaciones de bilingüismo han existido en Europa siempre, o sea, el latín ha sido siempre una lengua que acompañó a la lengua nacional en los distintos sistemas literarios, pero dejar una lengua, dejar de ser escritor en una lengua y convertirse o construirse en un escritor en una lengua ajena, ese es un problema relativamente nuevo. Entonces, cuando uno trata de identificar este recorrido, o al menos el origen de este momento, es claro que ese primer momento está asociado al inicio de la modernidad literaria, o sea, este pasaje del siglo XIX al siglo XX, donde el cambio de lengua se instala ya como un problema o como un problema teórico de la literatura moderna, presenta una vinculación clara con los códigos estéticos de la cultura letrada y surge también en el contexto de cosmopolitismo y universalismo que caracterizó a la tradición moderna. Es muy importante aquí pensar, digamos, o tener en cuenta el célebre texto, el texto de referencia obligado para este tema, que es el
texto de Steiner, ¿no? Extraterritorial, ensayo sobre la literatura y la revolución del lenguaje. En realidad Steiner, este importante crítico de la literatura comparada, ha sido quien identificó este problema, o sea, el problema del cambio de lengua, como una consecuencia de la revolución del lenguaje. Entonces establece él allí ya una primera relación, ¿no? Quiere decir que primero hubo una revolución del lenguaje, primero tenemos que identificar qué es y qué se entiende por crisis del lenguaje, y luego pensar por qué el cambio de lengua aparece como una respuesta a esa revolución o crisis del lenguaje. Si bien Steiner toma como texto de base el célebre ensayo extraterritorial, este tema, o sea, el tema vinculado a la revolución del lenguaje, lo plantea y lo desarrolla en otros textos importantes, como Presencias Reales, Después de Babel, En Silencio. O sea, los que hemos leído Steiner sabemos que esta es una preocupación que organiza gran parte de sus ensayos. En una segunda, bueno, a raíz de esto, yo tomo y presento aquí la denominación de literatura extraterritorial, tomada justamente de este crítico, para referirme a esta primera fase, ¿no?, que presenta el problema del cambio de lengua. Esta literatura extraterritorial. El problema, o mejor dicho, la hipótesis, nos permite también aseverar que este problema tiene una segunda fase o un segundo momento. Ese segundo momento está vinculado con los procesos postcoloniales, o sea, en las últimas décadas del siglo XX, principios del siglo actual, ¿no?, como efecto ya de la postcolonialidad, del desconstructivismo, del posmodernismo, bueno, como querramos caracterizar esa periodización, el cambio de lengua asume, adquiere, se revitaliza, tiene relevancia, es más, podríamos decir como problema estético, como problema literario, es como si explotara, ¿no? Un montón de escritores en todos los sistemas literarios se convierten en ejemplos representativos de esta elección estética. A diferencia de la primera fase, esta segunda fase presenta una literatura que tiene más bien un carácter antropológico y social. O sea, parecían que sus motivaciones están más vinculadas con estos problemas, ¿no?, con problemas que no parecieran ser estrictamente literarios. Sin duda que, bueno, la denominación para este segundo momento, a mí me parece pertinente no tomar la misma categoría de Steiner, la categoría que Steiner formula para esa primera fase y que la piensa analizando la obra de determinados escritores a los que ya me voy a referir, sino más bien pensar en otro tipo de literatura, ¿no?, una literatura desterritorializada, tomando la categoría de Deleuze, o, como dice Silvia Camilotti, una literatura de migración, refiriéndose específicamente al caso de la literatura italiana. Es importante entonces aquí también considerar un importante tránsito, ¿no?, entre estas dos fases. Mientras en esta primera fase el cambio de lengua asociado a la modernidad literaria, a los códigos de la cultura letrada y a la idea de cosmopolitismo que promovió la tradición moderna, compartía o se asentaba también sobre una idea común y establecida de tradición occidental. Esa idea de tradición occidental funcionaba y circulaba en estos escritores. Idea que, o concepción que, en la segunda fase ya uno puede advertir que ha sido impugnada, ¿no? Después de Said y su texto El occidentalismo, esa noción de tradición occidental ya no tiene la misma importancia, el mismo sentido que en esta primera fase. Entonces, estos cambios, ¿no?, nos permiten plantear esta hipótesis. Si bien es cierto que este es un fenómeno del siglo XX, es importante considerar estas
diferencias de carácter, de naturaleza en los textos literarios que corresponden a este fenómeno estético. Y si bien es cierto que el siglo XX estuvo caracterizado por, primero, los exilios, que parecería ser el móvil de la primera fase, en la segunda fase ese móvil puede llegar a ser el exilio, por supuesto, pero tiene que ver más con movimientos migratorios de carácter masivo, ¿no? Una fuerte oleada migratoria que llega a Europa, bueno, desplazamientos masivos que le dan el carácter particular y que llevan a Camilotti a decir, por ejemplo, a proponer esta denominación, literatura de migración. Entonces, me parecía importante plantear esa hipótesis para que a ustedes les quedara en mente, porque esta primera parte de la presentación, en esta primera parte de la presentación me quiero referir un poco a la cuestión teórica del problema y después pasar a los ejemplos. La referencia, como decía recién, la referencia a Steiner es fundamental, ¿no? Sobre todo porque, bueno, primero nos ayuda a definir el fenómeno, ¿no? Abandonar la lengua de origen para escribir en una lengua ajena, o sea, un escritor que abandona su idioma natal, su lengua madre, podríamos decir, y toma una segunda lengua. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué tuvo que haber pasado para que un escritor sintiera que puede escribir en una lengua ajena y considerarse un escritor? O sea, o dicho en otras palabras, ¿qué pasó que un escritor puede llevar adelante semejante osadía, ¿no? Decir, bueno, me construyo como escritor en otra lengua. Para que esto haya pasado, para que esto se haya manifestado, Steiner nos habla y nos advierte, específicamente él, sobre la revolución del lenguaje, ¿no? Un desprendimiento, si ustedes quieren, o una manifestación de la gran crisis de valores que se instala a finales del siglo XIX en Europa y que avanza en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Ese gran quiebre de valores que se dio en todos los campos, no solamente en el lenguaje, que el lenguaje es un campo más donde esa gran crisis de valores formales y morales se manifiesta. Esta crisis, para poder caracterizarla de alguna manera, esto está bien explicado en Presencias Reales, pero también en Después de Babel o en Lenguaje y Silencio, tiene que ver con la crisis de los fundamentos racionales del pensamiento griego que sostuvieron la cultura occidental de manera más o menos hegemónica. No quiero decir que el racionalismo griego fue el único soporte sobre el que se construyó Occidente, pero sí fue un soporte fuerte, un soporte hegemónico, un racionalismo que en Europa después del Renacimiento mantuvo, bueno, y antes del Renacimiento en la Edad Media también con Santo Tomás, pero mantuvo fuertes esquemas, ¿no? Y que podríamos decir recién se empezó a poner en crisis con el surgimiento del romanticismo. Esta crisis del lenguaje supone pensar, básicamente, ¿no? En una crisis del lenguaje como sistema de representación. Empezar a desconfiar en la posibilidad que tiene el lenguaje en tanto sistema de signos de representar la realidad. Y esto se puede ver, o sea, lo dice Steiner, pero uno lo advierte ya en Kant, cuando Kant dice la cosa en sí es irrepresentable, en Mallarmé, cuando funda ese discurso, ese lenguaje cerrado que se autorreferencia, que no tiene vínculos con la realidad, en Freud, con el descubrimiento del psicoanálisis y la puesta en duda de los significados del signo lingüístico, con el mismo Saussure que habla de la arbitrariedad del signo lingüístico, ¿no es cierto? Es una crisis fuerte, una crisis que por primera vez socava los fundamentos de toda la cultura occidental y que por supuesto el lenguaje no queda fuera de eso. Es también, digamos, en este sentido, una crisis del paradigma romántico.
que asocia, ese paradigma, asocia la lengua a una nación. O sea que lo que quiero decir aquí es que el cambio de lengua en tanto fenómeno literario se da fuera ya del marco del paradigma romántico. Por eso decía, es un problema que está asociado a la modernidad literaria. Es un problema o es un fenómeno surgido en el contexto de la modernidad literaria. ¿Y por qué en el contexto de la modernidad literaria y no en el contexto del paradigma romántico? Porque el paradigma romántico presupone la idea de un escritor arraigado, de un escritor que tiene una función social, un escritor que cumple un papel importante dentro de esa sociedad, que aquello que dice es escuchado, un escritor que representa la idea de un genio, ¿no? La idea de artista como genio, que funciona o que opera por inspiración y que esa inspiración lo convierte en la persona más indicada para vehiculizar a través de la lengua el espíritu de ese pueblo, ¿no? Todo este paradigma está apoyado y asentado en un fuerte nacionalismo. Bien, entonces, dentro de este paradigma, que implica la idea de escritor arraigado, que implica la idea de nacionalismo y de asociar una lengua a una nación, el cambio de lengua no podría nunca haberse producido. El cambio de lengua como fenómeno literario empieza a pensarse ya dentro de los esquemas de lo que conocemos como paradigma moderno, o sea, segunda mitad del siglo XIX en adelante. En realidad, las primeras manifestaciones de escritores cabalmente extraterritoriales se dan en el siglo XX, pero las raíces de ese problema están ya en los cambios que se producen en esta segunda mitad del siglo XIX con el triunfo de la burguesía y de los valores burgueses, en el cambio de jerarquía que el escritor tiene dentro de la sociedad, o sea, una vez instalada la burguesía como sistema ideológico hegemónico, el escritor pierde esa función de escritor, de poeta bate, de escritor que tiene algo para decir. El arte y el escritor son puestos en duda, ¿no es cierto?, por la cultura burguesa, sobre todo por la utilidad que pueda presentar eso que hacen, ¿no?, en una cultura tan pragmática, tan filistea, tan materialista. No quiere decir que el escritor y el arte desaparezcan, simplemente que en este paradigma se produce una reinvención, una reconversión fundamental. Me parece que los dos escritores que de alguna manera nos presentan la línea de este cambio son Flaubert y Baudelaire, ¿no es cierto? Escritores que, al sentirse desplazados, refuerzan su rol, su papel de artistas en la conciencia técnica. El escritor pasa a ser un técnico más, pero ellos refuerzan esa conciencia técnica, esa conciencia de la forma, y la lengua ya, fíjense ustedes cómo desaparece esta idea de genio inspirado que vehiculiza el espíritu del pueblo, para convertirse el artista en un técnico especializado, consciente de los recursos idiomáticos o que el idioma le da para desarrollar lo que va a ser el estilo. Algo que en el romanticismo no importaba tanto, ¿no? Porque importaba más la inspiración, lo que se decía. No, acá la conciencia técnica, la forma, empieza a cumplir un papel fundamental. Entonces, en este cambio de estatus, tanto para el arte como para el artista, la lengua cambia, la concepción sobre la lengua también cambia. La lengua ya no es esta suerte de vehículo que posibilita que el espíritu de un pueblo se manifieste. La lengua es ya considerada un instrumento, un medio, un instrumento técnico que se tiene que conocer, que se tiene que manejar y sobre la que se tiene que operar para lograr la mayor eficacia posible del lenguaje. Entonces, acá me parece que hay una
hay un importante cambio de paradigma, sobre todo en abandonar la idea del escritor inspirado, que tiene asegurada una escucha en el público, por la idea de un escritor consciente de lo que hace, de lo que escribe, que trabaja, que se desvela en ese trabajo para lograr un estilo que lo caracteriza, ¿no? que marca su individualidad. Es una época esta también, la del paradigma moderno, la de la modernidad literaria, o la que comienza después de la segunda mitad del XIX, en la que se impone ya un cosmopolitismo y un universalismo. Este nacionalismo romántico da paso al cosmopolitismo y al universalismo. El siglo XX es el momento fundamental donde bueno, se constituye ya y se define esta revolución del lenguaje que había empezado en la segunda mitad del siglo XIX. Y, perdón, es que me aparecen los chats y me distraigo. A lo mejor yo los puedo dejar de ver un ratito. Después los retomamos. Este siglo XX, entonces, presenta ya esta idea de cosmopolitismo que no solamente es el resultado de la afirmación imperialista de la nueva organización política del mundo, o es resultado de eso, y que en el arte y en la cultura trae como consecuencia también la profusión de literaturas, la abundancia de traducciones, la idea, y esto es muy importante, la idea de una tradición occidental compartida, ¿no? Ese universalismo crea las bases para justamente poder sentir que la tradición occidental es algo propio a todos los que habitan Occidente. Voy a volver sobre esta idea un poco más adelante. Pero el siglo XX, a diferencia del siglo XIX, agrega otro condimento, si ustedes quieren, a su contexto, que es el condimento de la barbarie política, ¿no? Que tiene que ver nada más y nada menos que con la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, o sea, una serie de instancias bélicas muy fuertes, muy traumáticas, que no solamente enfrentan al hombre a situaciones límites nunca antes vistas, sino que también esas situaciones, no es que no haya habido guerras antes, pero el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la técnica lleva a que la manifestación de violencia y de barbarie en esas manifestaciones bélicas sea nueva, ¿no es cierto? Entonces, como resultado de estas guerras, también el cambio de los límites políticos de los estados, la promoción de movimientos migratorios, sobre todo hacia finales del siglo XX, ¿no? Este punto nos va a servir más para la segunda fase del cambio de lengua, para analizar la segunda fase del cambio de lengua. Con respecto a esta primera característica, la de la barbarie política y las guerras mundiales, la consecuencia más clara y más distintiva del siglo XX ha sido, como todos sabemos, la condición del exiliado. O sea, el exiliado es una figura que, si bien existió siempre, se da en el siglo XX con una condición fuerte, de peso, porque esa barbarie política, la llegada de los totalitarismos, creó este nuevo sujeto social que debe abandonar el lugar de origen. Entonces, con esta breve explicación simplemente quise mostrar cómo hemos pasado de un siglo al otro, de un paradigma fuertemente nacionalista, arraigado, que aseguraba un lugar y un prestigio social para el escritor, a una nueva, a un nuevo marco, a un nuevo contexto que se caracteriza por los aspectos que nombré recién, que habilita la aparición de los escritores multilingües. ¿Qué son estos escritores multilingües? Escritores que ponen ya en duda
la ecuación entre un eje lingüístico único, ¿no? Ese arraigo profundo a la tierra natal y la autoridad poética de ese escritor sobre la lengua de origen. Evidentemente esto es puesto en duda porque las condiciones político y culturales del siglo cambian y llevan a los escritores, no solamente a los escritores, a las personas en general, a nuevas condiciones de vida. Entonces también eso impacta en la literatura, por supuesto. Estos escritores entonces ya ponen en cuestión y comienzan a impugnar la idea de una lengua materna como vehículo eficaz para que se exprese el espíritu de un pueblo. Esto empieza a entrar en crisis ya de una manera clara. Esta idea o este cambio, esta consecuencia, según Steiner, de la revolución del lenguaje, esta es una de las respuestas a la revolución del lenguaje, a esta crisis del lenguaje, tiene que ver con esta pérdida de centro, ¿no? Asistimos ahora a un mundo que ofrece ciertas incertezas, cierta pérdida de seguridades, donde se produce la pérdida de un centro. Traverso, en Cosmópolis, estos ensayos que Traverso compone sobre el exilio judeo-alemán, que son muy interesantes, plantea ahí la categoría de acosmia, que también es una categoría interesante para pensar la idea de pérdida de centro, ¿no? Y siguiendo un poco la línea de Steiner, pero que no es, digamos, nosotros podríamos agregar más ejemplos porque los conocemos y los tenemos, pero él propone tres ejemplos como clásicos, ¿no? Como característicos de escritores multilingües o escritores extraterritoriales que responden a estas características. El caso de Nabokov, y no por casualidad elegí esta foto aquí, Nabokov y su esposa sentados en el parque del hotel, del del Palace Hotel de Montreux, en Francia, donde él vivió los últimos 16 años de su vida, ¿no? Un patriota de hotel, diría Traverso. Beckett, también otro escritor multilingüe, y Borges, ¿no? Que de alguna manera desde el sur manifiesta claros dominios y claras características que lo asocian a este tipo de escritor, ¿no? Que se apropia de la tradición occidental, que puede escribir en varias lenguas, que no se siente arraigado a una tradición en particular. Creo que esto está perfectamente presentado, sostenido y defendido por Borges en el célebre ensayo El escritor argentino y la tradición, donde uno puede entender la naturaleza de la poética borgiana. Hasta aquí presentar un poco este problema, ¿no? Un problema que es un problema teórico, un problema de la crítica, un problema que merece una reflexión crítica y por ello quise historizarlo y trazar una genealogía y asociarlo a determinados críticos que permiten pensar las categorías. ¿Cómo pensarlo? ¿Cómo al menos lo he pensado yo dentro del sistema literario italiano? A mí me parece que en relación a la primera fase y a la figura del escritor extraterritorial, Italia nos ofrece, o el sistema literario italiano nos ofrece, tres escritores relevantes para pensar el cambio de lengua, ¿no? Uno es Italo Svevo. Svevo nació en 1861, murió en el... No murió en el 23, murió en el 28. Perdón, acá hay un error. Murió en el 28. Pero, si bien es un escritor italiano, ustedes saben que nació en Trieste y que en esa época Trieste pertenecía al Imperio Austrohúngaro. O sea que Svevo, por más filiación que él haya sentido con el italiano, por más tradición irredentista que uno reconozca en él, Svevo nació en el Imperio Austrohúngaro y se crió, se educó en esa atmósfera centroeuropea. El otro caso es el de Ezra Pound, ¿no? 1885-1972. Ezra Pound vivió en Italia, se trasladó, vivió en Italia, si bien después de la guerra fue capturado y
juzgado por traición a la patria, bueno, por su adhesión al fascismo, pero luego volvió a Italia y murió en Italia. No me voy a referir a la adhesión al fascismo de Srapam porque no es el objeto de esta presentación, pero tiene que ver un poco también con sus elecciones estéticas. Y finalmente, la figura más relevante, más paradigmática del escritor extraterritorial en la literatura italiana es sin duda Juan Rodolfo Wilco, ¿no? Un escritor, ¿por qué digo que es la más? Bueno, ya lo voy a decir cuando hable de él, pero porque reúne todas las características que Steiner reconoce, por ejemplo, o en Nabokov o en Beckett. Pero los tres nos permiten pensar el problema, y si bien Svevo no era conscientemente de ser un escritor extraterritorial y él se sentía un escritor italiano, en Svevo se presentan tensiones respecto al lenguaje que son interesantes pensar y que tienen que ver ya con la tradición moderna y no con la tradición rómica. Svevo, como ustedes saben, nació en Trieste, el puerto franco del Imperio Austrohúngaro, limítrofe con Italia, pero en ese momento pertenecía a Austria. Svevo manejaba 3 lenguas, manejaba el alemán, manejaba el italiano y el dialecto triestino, y como la Viena de Musil o la Praga de Kafka o la Budapest de Lukács, Svevo vivió en Trieste una situación de tensión propia de toda ciudad de frontera, ¿no? Toda ciudad de frontera donde se produce una especie de crisol de razas, de tradiciones, de lenguas, de idiosincrasia, que hacen que, al menos en una primera instancia, Svevo advierta esa condición de escisión y la traslade a su seudónimo, ¿no? Italo Svevo alude justamente a esa doble condición, a la condición de italiano y de suavo o de alemán. Esa contradicción o esa tensión, podríamos decirlo así, que en Svevo, sin ser, o sea, sin sentirse Svevo un escritor extraterritorial, pone en duda esta relación lengua-nación, porque lo cierto es que si Svevo quería escribir y se hubiera adaptado, se hubiera tenido el paradigma romántico, lo hubiera hecho en alemán, que era sin duda la lengua de dominio. La lengua de dominio de Svevo era el alemán. Su padre lo mandó a estudiar en una escuela secundaria a Austria, justamente para adquirir dominio en la lengua de los negocios, esa lengua de los burgueses, o sea, para que Svevo continuara con el negocio del padre. Entonces, esa relación con el alemán era una relación como establecida con la lengua de dominio, con la lengua pública, con la lengua del negocio, con la lengua del hombre apto para llevar adelante la vida. Pero por otro lado, en ese transcurso, en ese periodo que Svevo estudió en Austria, recibió, este fue un cálculo que el padre no tuvo en cuenta, recibió el influjo de la cultura centroeuropea, ¿no? No solo que se dio cuenta que lo que le interesaba era la literatura y que tenía una afinidad especial por esa disciplina y que no iba a querer ser comerciante, al menos empezó a presentar ya ahí en su vida esta situación de escisión. El alemán, la lengua de dominio, el italiano, la lengua de escritura, que por otro lado no era la lengua de dominio. Él más de una vez lo dijo, esto lo recrea muy bien y lo cuenta Livia Veneziani en el libro Vita di mio marito, que Svevo
quería ir a Florencia a estudiar la lengua de sus maestros, pero después por la situación, la debacle económica del negocio del padre, tuvo que quedarse y asumir un destino impuesto que no era el que él hubiera querido, ¿no? Pero el italiano, que no era precisamente la lengua que dominaba, fue la lengua de la escritura. Y no es casualidad que en esa lengua él creara la figura del inepto. En esta relación arte y vida que hay en la obra de Svevo, la figura del inepto está vinculada también con la figura de este escritor que no termina de dominar su lengua y que fue justamente, el principal rechazo que Svevo tuvo para ser incluido en el canon literario italiano, ¿no? Ustedes saben que recién con el prefacio de Montale a la conciencia de Zeno, Svevo fue legitimado. Hasta ese momento se consideraba el italiano de Svevo como una lengua bárbara, como una lengua que no, en Italia eso no era poca cosa, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta aquí que Italia construyó su tradición sobre tres pilares fuertes, Dante, Petrarca, Boccaccio. Fue muy difícil innovar después primero, muy difícil innovar después de estos tres escritores. Y segundo, teniendo en cuenta la división política, o sea, la unificación tardía de Italia, la variedad dialectal y que la literatura circulaba en un dialecto que hablaban muy pocos, la literatura siempre fue muy áulica, muy letrada. Entonces se fue consolidando con el tiempo una idea de tradición pesada, difícil, o sea, o se sostenía o no se sostenía, pero innovar dentro de ese sistema no era fácil. En esa formación que Svevo tuvo en Austria, en esa participación de la Mitteleuropa, ¿no? De este centro Europa, sin duda, Svevo recibió ya las primeras cuestiones teóricas vinculadas a la crisis del lenguaje, ¿no? Fritz Mautner, von Hofmannsthal con la Carta de Lord Chandos, Freud y su teoría psicoanalítica, y su amistad con Joyce, que no es menor, o sea, son cuatro personas fundamentales a la hora de pensar la conformación y la codificación de la literatura moderna en el siglo XX, ¿no? Entonces, esta tensión que es germen necesario del escritor plurilingüe, lo dice Steiner a propósito de Heine, se advierte ya en Svevo. Nosotros la podemos reconocer en Svevo. Un escritor que no maneja la norma toscana, no maneja el florentino culto, y él lo sabe, ¿no? O sea, y parte de ese personaje inepto tiene que ver tiene un reenvío autobiográfico a su propia condición. La otra gran figura es la de Ezra Pound. Ezra Pound, ¿por qué nos importa? Porque Ezra Pound fue el gran renovador de la literatura inglesa, ¿no? Con el imaginismo, el vorticismo, junto con Eliot, renovaron la literatura victoriana, otorgaron al lenguaje, o sea, pensaron un nuevo lenguaje, pensaron una poesía como artesanía que recupera el valor del lenguaje en sus notas de exactitud, de precisión, el compromiso con la verdad de la lengua. Una idea absolutamente nueva, una idea de renovación que además modela al lenguaje como una totalidad indisoluble. Pound, entre otras cosas, y a mí me interesa ponerlo como ejemplo, porque además de vivir en Italia un número importante de años, si bien él no escribía ni hablaba bien el italiano, escribió dos de los cantos, el 72 y el 73, en italiano, ¿no? Y a él hay que juzgarlo no tanto por su corrección idiomática, sino también por esta idea de universalismo, de lo que él llama en el ABC de la lectura los prejuicios de nación. O sea, él iba contra aquellos artistas, aquellas personas que creían que podían encontrar la totalidad en una sola lengua.
Entonces, él hablaba de fertilizar con el lenguaje la tierra devastada de Europa. Y por eso, y esto está en su renovación lingüística de los cantos y en este plurilingüismo que uno observa en esa obra total que, como la comedia de Dante, trata de dar cuenta de un todo que intenta recomponerse. No me voy a detener más en Pound porque, bueno, tengo que seguir y tengo poco tiempo, pero sí quiero cerrar esta fase con la figura de Wilcock. Wilcock me parece a mí que sea la persona, el escritor más característico que representa la idea de escritor extraterritorial, por varias razones, porque Wilcock fue ya un excelente escritor en lengua española y se convierte en un excelente escritor en lengua italiana. Esto lo dice Bioy Casares. Bioy Casares dice, el caso de Wilcock es verdaderamente excepcional. Fue un excelente escritor en español y lo es también en lengua italiana. O sea, esta magistralidad lingüística revela en él un manejo del lenguaje excepcional. Wilcock fue un excelente traductor, un crítico, un escritor de reconocimiento, o sea, no fue un poeta aficionado. Antes de trasladarse a Italia en el 58, Wilcock realizó en español un importante recorrido poético, ¿no? Pasando por distintas fases, por el neorromanticismo, por la reconstrucción neoclásica en poesía, y finalmente su último libro de poemas, Sexto, que tal vez sea el libro más logrado de Wilcock, el libro que lo vincula más a la tradición moderna. Uno puede reconocer muchas veces a Baudelaire o a Eliot en esos poemas. Ese libro esa obra cayó en el más absoluto silencio de público, no tuvo repercusión, ¿no? Se produce ahí como una crisis importante en el poeta, que no solamente una crisis en sus búsquedas expresivas, sino una crisis que lo pone en conflicto con el público, un público que no lo lee, que no lo entiende, instala ya en él una situación de tensión y de pensar nuevas alternativas. Justamente por este capital cultural que Wilcock tiene, desde chico hablaba a la perfección el inglés, el francés, el alemán, el italiano, o sea, Wilcock fue a la par de Borges, trabajó en el Grupo Sur, era un reconocido traductor del Grupo Sur, un excelente escritor. Nadie podía pensar en Italia que Wilcock hablara un mal italiano. O sea, Wilcock, como dice Roberto Calasso, tiene un italiano exquisito. Y verdaderamente se reconstruye como un escritor italiano. Las motivaciones por las cuales Wilcock abandona la Argentina son de distinto orden, ¿no? Por un lado están las motivaciones políticas, sin duda el peronismo pudo tener algo que ver, también condiciones personales, problemas personales que no vamos a descartar, pero prefiero inclinarme ya no tanto en cuestiones biográficas, sino también considerar estas cuestiones estéticas, ¿no? Ver que su obra había llegado como a un callejón sin salida. El máximo de renovación que Wilcock había logrado o intentado en un libro como Sexto no es recibido por el público. Entonces, bueno, ante esta situación hay una anécdota en la que cuenta que él le dice a Bianchotti cuando se van juntos en el barco, una anécdota que no está del todo, que no estamos seguros que sea del todo cierta, pero que le dice, me voy porque el italiano no da para más. Lo cierto es que Wilcock se traslada primero a Inglaterra, pero bueno, hizo un intento en Inglaterra que no prosperó y después se instala en Italia. Italia se constituye en una tierra de innovación. Esta migración territorial fue también, este autoexilio de Wilcock fue también una migración de género, se pasó a la prosa, o sea, Wilcock era sobre todo un poeta, empezó a escribir en prosa, se vinculó con la neovanguardia, tuvo una fuerte
discusión y debate con la neovanguardia italiana de los años 60 y escribió una obra renovadora, diferente, satírica, que acentuó notas que ya había dejado traslucir en algunos cuentos en español, ¿no? Esta literatura extraña, vinculada un poco a la tradición de Kafka, un fantástico perturbador. Pero evidentemente responde a esta escritura, a esta noción de escritor extraterritorial. Claramente, digamos, ¿no? Tal vez de todas las novelas que Wilcock escribe en italiano, que forman parte de su producción, la más paradigmática o la más importante para pensarlo a él como escritor, porque es una novela que tiene características autobiográficas, tal vez sea L'Ingegnere, una novela del 78, el año en que murió Wilcock, donde él, Wilcock era ingeniero, cuenta su estancia en la cordillera para la construcción de un tramo del ferrocarril trasandino. Y en esa construcción de sí, es una novela autobiográfica y también una novela epistolar en la que él establece una correspondencia con su abuela, la abuela que quedó en Buenos Aires. Él se va construyendo como un ser excéntrico, como un ser exquisito. Es una clara metáfora de la diversidad, ¿no? de este mito del yo que alentó la tradición moderna y que Wilcock abrazó con tanto fervor. En una nota autobiográfica que él mismo escribe sobre sí, dice: credo che se dovessi aiutare qualcuno a capire che sono e chi sono come scrittore, rivelerei 2 punti per me fondamentali. Sono un poeta, appartengo alla cultura europea. Come poeta, in prosa, discendo per non complicate vie da Flaubert, che generó Joyce e Kafka, que generaron noi. O sea, fíjense cómo en esta afirmación de su naturaleza poética, Wilcock se está instalando plenamente en el campo de la modernidad, ¿no? Y está llevando adelante todos los recursos que un escritor moderno, plurilingüe, extraterritorial puede hacer. En ese sentido, no sé si Scheiner conocía a Wilcock, pero era un ejemplo para mencionar, para incluir dentro de ese corpus. La segunda fase del cambio de lengua tiene que ver ya con un segundo momento del siglo, diría yo ya en las últimas décadas, concretamente la literatura desterritorializada o de migración comienza en la década del 90, pero estas últimas décadas del siglo XX, a partir de los movimientos de migración y los cambios que la globalización impuso en el mundo neocapitalista, con el advenimiento del neocapitalismo, instalaron movimientos, o sea, generaron movimientos migratorios que, entre otras cosas, complejizaron la configuración de las sociedades, que se fueron haciendo cada vez más heterogéneas y complejas. El caso de la sociedad italiana no escapa a esta norma, ¿no? El factor migratorio impacta directamente en el continente europeo, que flexibiliza sus fronteras internas, que se empieza a poblar de una importante cantidad de, podríamos decirlo, con las palabras de ellos, de extracomunitarios, o sea, personas que vienen de otros continentes a habitar ahí y bueno, y que necesariamente empiezan a tramar o a generar nuevos entramados sociales, nuevas configuraciones simbólicas, y la literatura, por supuesto, es un campo propicio para generar esos entramados simbólicos nuevos. Concretamente, la literatura de migración en Italia empieza a tener relevancia, prestigio no lo sé, pero sí relevancia, en la
en la década del 90, y todo a partir de un caso de crónica negra, la muerte de un inmigrante africano, Jerry Maslow, que se ocurrió en 1989, ¿no? Él trabajaba en el cultivo de tomates en Nápoles, fue asesinado, y a partir de esta muerte que no fue investigada, bueno, se empezaron a generar una serie de manifestaciones civiles, se promulgó la ley Martelli de 1989, y la migración empezó a tener relevancia social y civil, o sea, empezó a ser considerada un fenómeno social y civil. No quiere decir que haya sido solucionado socialmente el problema de la migración, pero sí una visibilidad, ¿no? Y se define entonces en Italia una tendencia de literatura vinculada con el fenómeno social de la migración. Aparece una literatura nueva que por este carácter marginal presenta muchas tensiones con respecto al sistema literario nacional. O sea, ya dije hace un momento, si Svevo tuvo dificultades para ingresar al sistema literario italiano, imagínense ustedes las dificultades que puede tener un africano, un árabe, un sudamericano, un albanés, cuando quiere escribir en italiano y ser considerado, ser considerado dentro de ese sistema. Es un sistema cerrado para albergar este tipo de innovaciones. No es un sistema abierto en ese sentido por las características que grosso modo acabo de nombrar. Entonces esta literatura que existe y que, como ustedes saben, cada vez es mayor, empezó a circular por editoriales alternativas, muchas de ellas online o editoriales pequeñas, y empezó, sobre todo, a impactar y a modificar parámetros lingüísticos e identitarios. O sea, la gran tensión que esta literatura nueva provocó en el sistema literario italiano fueron las redefiniciones lingüísticas e identitarias, ¿no? ¿Cómo puede ser que un africano que escribe en italiano sea considerado escritor italiano? Es claramente un fenómeno que empieza a impugnar la categoría de literatura nacional. Este es un proceso que está en marcha, que todavía no tenemos ni perspectiva histórica para analizarlo, que solamente lo podemos describir y podemos reconocer dentro de él distintas calidades de textos, pero decir, como por ahí en algunos encuentros científicos, escucho a algunos colegas que hablan de que la categoría de literatura nacional está estallando, me parece todavía un poco arriesgado, viendo los brotes de nacionalismo que uno observa en Europa. O sea, no es tan fácil todavía entenderlo, al menos en Italia, ¿no? Italia, que no tiene una tradición colonialista fuerte. Distintos son los casos de Inglaterra o de Francia, que tienen más tradición colonial y por lo tanto conviven con este fenómeno desde hace más tiempo. Y tienen un sistema más abierto. El sistema, por ejemplo, el sistema literario inglés es mucho más abierto con la literatura femenina que el sistema literario italiano. Piensen simplemente en la antología poética de Mengaldo del 78, una antología que funda un canon, incluye a Amelia Rosselli, a la única poeta. O sea que, fíjense si, o piensen si para estos nuevos escritores va a ser fácil o será fácil el ingreso. Lo cierto es que ese fenómeno existe, está y cada vez cobra más importancia o cada vez se ensancha más. Por ejemplo, el caso de, no voy a hablar aquí de ninguno en particular porque el tiempo no da, pero por ejemplo, Pap Kuma, este escritor senegalés que en esta primerísima etapa, porque es uno de los primeros, presenta un texto que comparte las características con otros textos de este momento, que es, por ejemplo, la autoría múltiple, ¿no? Escritores que no manejan la lengua, que no manejan el italiano. Entonces, estos libros son libros escritos a cuatro manos. Mengozzi habla de la heterobiografía en primera persona.
¿no? Acá hay ya un fenómeno importante, ¿no? Una cuestión de género que se pone en tensión. Son textos que narran épicas personales, o sea, textos que están muy ligados a cuestiones privadas, a hechos privados, y que generalmente tienen que ver con el desplazamiento territorial que se tematiza en el motivo del viaje, ¿no? Y que recuerda un pasado de pérdida, un modo doloroso, y funda en la nueva literatura un nuevo imaginario. De pronto, Papkuma nos cuenta sus vicisitudes como vendedor extracomunitario en Francia y después en Italia, la vida en comunidad con otros extracomunitarios, o no sé, Bijaín Sarmandili en La Grande Casa de Monirdier nos cuenta la historia de Sara en la comunidad iraní y los padecimientos que una mujer sufre en ese tipo de sociedad. O sea, como verán, son imaginarios nuevos, totalmente extraños a lo que se maneja en la tradición de la literatura nacional italiana. Tal vez el pequeño clásico de la literatura de migración pueda ser esta obra, Princesa, de 1994, puede ser, no, es considerado ya un pequeño clásico. ¿Por qué? Por ciertos rasgos lingüísticos y antropológicos que tiene, que puede ser considerada netamente una literatura, un texto de literatura de migración, pero además porque en el 2014, esto es lo que la convierte en un pequeño clásico, la obra es reeditada, el texto es recuperado y reeditado por un consorcio interuniversitario y presentado en una edición online, en un sitio web, donde se pueden presentar toda la génesis de la obra, toda la estructura genética de la conformación de ese texto. Ustedes piensen que Princesa es una historia, ¿no?, de una transsexual brasileña que deja Brasil, que migra a Europa, primero a España, después a Italia. Entonces ya estamos ante el tópico de la historia de vida dolorosa, de la migración territorial, pero de la migración de género. Por otro lado, una trans que cae en una situación delictiva y por lo tanto es encarcelada, y en ese contexto de encierro, o sea, en la cárcel, con la ayuda de otros compañeros, cuenta, escribe y publica esta historia en la editorial Sensibile alle Foglie, que es una editorial de la cárcel de Rebibbia. Es la canción de Fabrizio de André, exactamente, Anime Salve, que está en el CD Anime Salve, toma la historia de Princesa, ¿no? Es una obra que sin duda tiene un escaso valor literario. Es, por supuesto, como estamos diciendo, al menos con estos textos de la primera fase de la literatura de migración, de la primera etapa, una obra que presenta estas historias privadas, que interrumpe la relación con la tradición, que tiene más valor antropológico y social, pero al mismo tiempo es una obra que le hace pensar a la crítica, o que pone en tensión a la crítica, porque justamente tensiona las nociones canónicas del género autobiográfico. Es una autobiografía, pero resulta que la autora de ese texto no puede escribirla directamente. Entonces, primero se la cuenta a su compañero de celda, un pastor sardo que es Tamponi. Bueno, el pastor sardo mínimamente escribe unas notas sobre esta historia, porque le decía, tenés que contar esta historia que te pasó, la tenés que escribir, y luego otro compañero de celda, ¿no?, Maurizio Ianelli, un ex brigadista, una persona más cultivada, con más dominio, con más capital simbólico, lleva el texto y lo transforma en una autobiografía de Fernanda Faría de Albuquerque, que es así el nombre
de Princesa. Pero claro, nosotros ahí podemos preguntarnos claramente qué pasa con ese género, ¿no? Una autobiografía escrita o que ha pasado por 3 personas. Lo primero que nos podemos preguntar es qué pasa con el punto de vista, qué pasa con esta literatura que no puede, que necesita un curador italiano para que maneje la lengua y que por otro lado va fundando una lengua o va hibridizando la lengua, además de instalar nuevos contenidos temáticos, hibridiza una lengua de una altísima tradición literaria. Entonces, eso no es un tema menor, es un tema a considerar. Sin duda, Princesa fue la primera, ¿no? Tal vez la obra fundante del clásico, la obra que inaugura la etapa de la literatura de migración. En esta etapa se suceden autores y obras nuevas, es un corpus que crece, ¿no? Aquí no están puestos todos, están puestos solamente algunos, pero podríamos clasificar a este corpus en autores provenientes de la zona o de la región árabe, en autores provenientes de África y que pertenecen también a la tradición árabe, en escritores albaneses, en escritores de Centro Europa, como Helga Schneider, o en escritores africanos, en escritores latinoamericanos, ¿no? Como el caso de Adrián Bravi o Milton Fernández, o polacos como Jarmila Okayowa. Lo cierto es que el corpus está en constante crecimiento, es una obra, yo acá solamente puse algunos textos de un corpus extenso que es imposible de sistematizar y merecería un curso específico. Lo que sí de este gran corpus es sobre todo tomado 2 autores en particular, no para profundizar, pero sí para plantear aspectos que me parecen interesantes. El texto de Helga Schneider, Lasciami andare, madre, es un texto que se puede entender, si bien es una historia de vida dolorosa, una historia de vida que cuenta cómo esta madre abandonó a sus hijos pequeños a los 4 años para enrolarse en las filas del nazismo y ser una celadora de los campos de exterminio, y que una vez ya vieja, a los 98 y pico, 94 años, es llamada la hija, o sea, la Helga Schneider, para visitarla en el asilo de ancianos en el que está ahí. Y la autora, bueno, la narradora, cuenta las dificultades que tiene para aceptarla nuevamente, pero al mismo tiempo las dificultades que también tiene para dejarla ir, ¿no es cierto?, y abandonarla. Descubre lo difícil que resulta dejar atrás una madre, que a mí me pareció interesante también en ese sentido este texto, que es una metáfora de dejar atrás una lengua, ¿no? Una lengua madre también. Las dificultades que un escritor de estas características tiene para construirse en una nueva lengua, cuando son escritores que no comparten la maestría, la relevancia, la reflexión idiomática que sí tenían los extraterritoriales nombrados en la primera parte de la presentación. En este corpus me parece que merece una mención especial Adrián Bravi, no solo porque es argentino, porque de alguna manera es un argentino que, bueno, que de joven, de los 16, 17 años, se trasladó en los años 80 a Italia con sus padres, en un proceso también, en una decisión migratoria que tenía que ver con, bueno, buscar nuevas posibilidades económicas, en un momento en que aquí en Argentina la crisis era severa. Bravi estudió filosofía en Italia, o sea que es en algún punto, está medianamente asimilado a la cultura italiana, pero me parece que la literatura de Bravi marca ya una diferencia respecto a los textos que mencioné al principio, sobre todo, y ya voy terminando y voy cerrando, porque es una literatura que, primero, porque Bravi es un escritor
que no solamente escribe, sino que también reflexiona sobre la lengua, ¿no? La producción de Bravi comprende novelas, cuentos, pero también comprende ensayos. Ensayos donde Bravi reflexiona sobre el cambio de lengua. ¿No? En la gelosía delle lingue, por ejemplo, él habla de la lengua como expresión de subjetividad, como la memoria, que es un campo que se construye en forma de lengua, que se recuerda siempre en una lengua. Entonces, habla de la situación de palimpsesto que se crea en una subjetividad en el momento en que se cambia de lengua, ¿no? La necesidad de borrar una subjetividad y crear una. Me parecen reflexiones profundas e interesantes, ¿no? Además, el hecho de asociar el exilio a un evento lingüístico. En algún punto, Bravi, salvando las diferencias, por supuesto, pero me recuerda a Silvia Molloy, ¿no? Esos escritores profundos que también llevan adelante una reflexión crítica sobre el cambio de lengua y además una literatura como la de Bravi que funda originalidad dentro de sus textos, porque los textos de Bravi no solamente instalan innovaciones lingüísticas en el uso de los verbos, por ejemplo, que pueden, no sabemos si van a quedar o no, por como dije recién, es un fenómeno en el que nos falta perspectiva, por lo tanto, todo esto tiene que madurar en el tiempo. Pero a mí me parece importante cómo Bravi recupera el género fantástico, que en Italia tiene ciertas particularidades, no es un género hegemónico, pero él como si recuperara la línea de Buzzati y de cierto Calvino en esta atmósfera de levedad, ¿no? O sea, en esta nota de levedad que le da su prosa, que le da su historia, sus textos. La literatura de Bravi me parece que en ese sentido marca ya una diferencia. Pero como decía recién, es un corpus extenso que no está del todo visibilizado, podríamos decir que en alguna medida está escondido o invisibilizado todavía, y que va a mostrar sus efectos dentro de un tiempo. Pero bueno, me parecía importante porque bueno, es un corpus que existe, que cada vez se hace sentir más, presentarlo y presentarlo, como dije al principio, en esa genealogía que vincula y reconoce a este fenómeno en distintos momentos de la tradición moderna y posmoderna. Bueno, muchas gracias y estoy a disposición por alguna pregunta o al final, bueno, acá hay una breve bibliografía que no es para nada total, pero puede ser luego consultada. Bien. Excelente, Silvia, la verdad, una apertura a tantísimas cosas. Se me agolpan todas las preguntas, así que después las vamos a ver. Quería decirte en principio, bueno, que tenemos hoy entre las personas que te estaban escuchando, bueno, por supuesto, habrás visto de toda la Argentina. Sí, sí, bueno, desde Mendoza, desde Córdoba, desde Tucumán, bueno, por supuesto aquí en Buenos Aires, pero bueno, también Fernanda en Italia, Natalia Cappa, que es una doctoranda italiana que ha trabajado mucho sobre el tema de Wilcock y te está escuchando desde Londres. Bueno. Sí, sí. Así que bueno, la quería nombrar también. Y bueno, entre algunas cuestiones que fueron surgiendo cuando hablabas del tema de la relación entre el escritor romántico, el moderno, Claudia escribía: para Rimbaud el poeta es un visionario, el único que logra a través del arte llegar a los secretos del mundo. En
nuestros tiempos, Tabú que habla de la literatura como una posibilidad de plantear interrogantes sin buscar respuestas clave. Caen el poeta bate del romanticismo y el visionario. El poeta solo atina a indagar sin hallar respuestas. ¿No? Esa pérdida del centro. Bueno, hacía referencia Tati al Sí, prólogo. yo no entré en Magris, que tenía bastante para decir sobre Svevo y Magris y sobre la crisis del gran estilo, porque bueno, el tiempo no da, pero es pertinente el comentario y lo agradezco, por supuesto. Y es que es un tema en sí, eso es para Claro, otra charla, ¿eh? sí. Ya te vamos tomando. Dice Clau, también pensaba, bueno, también en Magris, de tradición centroeuropea y autor de Fronteras desde un plano tanto geográfico como simbólico mítico, como en Así que usted comprenderá. Fernanda, bueno, hacía la relación con la bajada de línea, digamos, ¿no? De Pietro Sí. Bembo, bueno, en el 25 con la Leprose de la vulgar lingua y con el modelo manzoniano y luego Croce. Después, bueno, hablaban aquí Fernanda también sobre la complejidad de Ezra Pound, incluso políticamente, bueno, como vos habías hecho referencia primero. Tampoco entré en esa porque no daba, o sea, no da el tiempo. No, pero bueno, hiciste un panorama delicioso realmente. La declaración poética contra la usura, que es fortísima. Bueno, habías hecho referencia a esos poemas de Sexto. Claudia, cuando comentabas el tema también de las editoriales, ¿no? Hace referencia al ámbito de la francofonía, donde el fenómeno ya está muy instalado. Tati decía, estoy pensando en Gesim Ajdari de Albania, la condición del exiliado, la soledad, la lengua. Yo recordaba esa novela de Gombrich, ¿no? Ferdidurke, que según, bueno, contaba también Laura Pariani en su texto, es en las traducciones, ¿no? De esa cosa de pensar en una traducción a varias manos, entre muchos que inclusive no sabían ni siquiera hablar el polaco, ¿no? Y trataban, sin embargo, de construirla. Dice Y también Fernando, sí. en los escritores extraterritoriales funciona siempre, y muy bien, que tampoco lo dije por falta de tiempo, toda la cuestión de la autotraducción, ¿no? En el caso de Nabokov es importante, en el caso de Wilcock también es muy importante. Que bueno, eso merecería una reflexión también particular, pero bueno, ese pasaje, ¿no? De una lengua a otra, que es también un pasaje de territorio. Cuando nombraste la anécdota de Wilcock en el viaje a Italia con Héctor Bianchotti, me vino una cosa, ¿no? De pensar tantas veces los libros que fueron editados, incluso hay unos de la colección Andanzas, ¿no? De Tusquets, creo que era la editorial que tradujo después a Bianchotti, ver que efectivamente el texto es, digamos, un autor cordobés, que bueno, que vivió en la Argentina hasta los 25 años, cuando emigra a Europa, y ver que finalmente el texto que te llega en castellano es una traducción, ¿no? Hecha por otra persona de algo que él escribe finalmente en francés, ¿no? Es muy fuerte, no sé, a mí Sobre todo pensando que en Bianchotti estaba la meta de Francia, ¿no? Porque Francia representaba la tierra de la la libertad. meca, pero que No, además para Argentina Francia siempre fue modelo de imitación. Entonces, bueno, Bianchotti tenía hasta una admiración por el caso de Wilcock es todavía más errático, porque Wilcock decimos nosotros, ¿por qué se fue a Italia Wilcock? Si lo más lógico es que se hubiera ido a Londres. claro. Y de hecho lo intentó. Pero bueno, él tiene una explicación lingüística, ¿no? El italiano parece más al latín, el italiano me da más posibilidades, tampoco le interesó
Bianchotti fue miembro de la Real Academia Francesa, ¿no? A Wilcox se manejó siempre en un anonimato, en un cono de sombras, un carácter también diferente, más excéntrico, que bueno, marcó sin duda diferencias. Claro, claro. Bueno, después me venía a la memoria también la de Elena Janeksek, ¿no? Como es que, bueno, finalmente ganó hasta el premio Estrega, ¿no? Hace dos Sí, años, con la ragazza con la Leica, ¿no? O sea, sí. esta cosa de que, bueno, también estos escritores van construyendo se van afirmando en el territorio también editorial, digo, ¿no? Italiano, finalmente. Bueno, y hay todas unos agradecimientos a vos, de todos nosotros, realmente. Bueno, yo también lo estoy escribiendo aquí. Y Mauro Espinosa, perdóname porque yo sigo leyendo y te manda un texto largo. Dice: hola Silvia, teniendo en cuenta esta ruptura que se produce entre lengua y nación, yo te quería preguntar respecto a Borges y a Wilcock, a quienes vos has mencionado, si te parece que se puede relacionar la acosmia con un incremento de la autonomía literaria. En el caso de Borges, porque él plantea que el patrimonio de cualquier escritor o escritora no responde al supuesto reflejo de una cultura, sino que va más allá de cualquier nacionalismo. Y en el caso de Wilcock, si te parece que el alejamiento de su terruño contribuyó a que su literatura se decantara con más fuerza aún hacia lo extraño. Sí, extensa. Empiezo por Borges. Vale. A mí me parece que lo que Borges, bueno, la primera parte que tiene que ver con Borges me lleva directamente al escritor argentino y la tradición, ¿no? Esta suerte de poética, de manifiesto de Borges, en el que él dice que justamente por esta condición de marginalidad, de ubicarse en una posición marginal de la cultura occidental, ¿no? Y en eso se compara un poco también con los pueblos de judíos, él se encuentra en una posición de privilegio, de manejarse libre e irreverentemente con esa cultura occidental, con esa tradición occidental, y echar mano a todo eso, evidentemente sí, para ampliar su repertorio imaginativo y sus posibilidades expresivas y darle más espesor a su poética. Creo que sí, creo que sin dudas amplía el campo, creo que sin dudas la estrategia de Borges y esta afiliación con el cosmopolitismo, con el universalismo, le ha permitido esta literatura vastísima y riquísima. O sea, por lo que sé, no soy especialista en Borges, ¿no? Pero por lo que he leído, por los ensayos que he leído de él, por los textos que he leído, creo que sí. Y en el caso de Wilcock, creo que para Wilcock, muy amigo de Borges, de Silvino Campo y de Bioy Casares, al punto de cenar con ellos 2 veces por semana y de compartir viajes y proyectos de escritura, o sea, quiero decir con esto, tener una relación tan estrecha, para Wilcock debe haber sido difícil también escribir a la sombra de Borges. ¿Quién escribe después de Borges? ¿O quién escribe mientras Borges ocupa un lugar tan central en el canon? Sin duda que más allá de las motivaciones de índole personal que pueden existir en Wilcock para dejar atrás un país, una lengua y demás, está esa necesidad de buscar un horizonte de libertad de trabajo, de libertad de acción, pero en un ámbito donde su producción pueda ser receptada y valorada de otro sentido, porque el hecho de que Sexto, por ejemplo, no haya sido interpretado y que Wilcock haya sido asociado a un escritor o de tono neorromántico o de carácter excesivamente clásico, como fueron sus proyectos en persecución de las musas menores, por ejemplo, bueno, sí, sin duda que le da una libertad
excepcional.